Muy bien, bienvenidos a Laboratorios de Física en Casa. En esta ocasión vamos a hacer la práctica de aparatos de medición en circuitos eléctricos y esta práctica la vamos a hacer a través de un simulador llamado Tinkercad. Muy bien, el tema relacionado hoy es usar un aparato para medir corriente, voltaje y resistencia, que ese aparato se llama el multímetro. Y vamos a aprender a realizar esas medidas usando el simulador Tinkercad, que se acerca bastante a la realidad en un laboratorio que tenga que ver con resistencias y fuentes de corriente. Muy bien, comencemos entonces. Para iniciar la práctica, vamos a ir a la página de Tinkercad y en la página de Tinkercad nos vamos a registrar. Entonces aquí les voy a ilustrar. Aquí está Tinkercad y entramos a la página de Tinkercad. Aquí aparece en este link. Uno entra a este link, se registra y después de registrarse inicia sesión. Cuando ya haya iniciado sesión, entonces se va a encontrar en una pantalla como esta, ¿sí? Aquí ya yo estoy registrado, ya aparece allí mi foto de perfil y vamos a comenzar a hacer entonces una simulación de un circuito. Entonces aquí vamos a ingresar a la parte de circuitos, bien, y vamos a crear un nuevo circuito. Bien, entonces ya estamos aquí en nuestro, llamémoslo así, un laboratorio virtual, un laboratorio relacionado con circuitos eléctricos. Entonces la primera herramienta que vamos a usar es el protoboard o la placa de pruebas. Una placa de pruebas se llama así también. Entonces aquí está la placa de pruebas. Entonces le hago clic y la voy a llevar acá a la pantalla de, pues al espacio de trabajo. La vamos a llevar, aquí está. Esa la puedo ubicar donde me parezca más cómodo. Aquí simplemente sosteniendo, haciendo clic sostenido y la puedo mover donde yo quiera. Aquí lo estoy ubicando. Aquí pues se le puede editar un nombre. Entonces le voy a editar un nombre, lo voy a llamar simplemente protoboard, protoboard 1. Ya quedó. Ese es el nombre de este elemento que lo puedo ubicar como les digo, donde guste. Bueno, quedó allí otro 1, quedó 11. Bien, ok. En este caso, esta placa, que cuando uno está en el laboratorio, pues es idéntica, tiene conexiones. Esto sirve para que uno conecte aquí los elementos del circuito y sea fácil conectar unos con otros. Entonces fíjense que todos estos que están acá están conectados entre sí, todos estos están conectados entre sí, así de manera horizontal. Igual estos están todos conectados entre sí, pero esta línea de puntos acá no está conectada con esta de acá, están separados, esta y esta están separados, pero aquí todos estos están conectados. Estos agujeros es donde vamos a colocar los elementos del circuito. En esta parte de acá, donde están los números y las letras, fíjense que aparecen aquí todos de manera vertical conectados. Aparecen aquí cinco agujeros y todos ellos conectados a través de un material conductor, por decirlo así, un alambre. Igual estos todos están conectados, pero entre esta línea 2 y la línea 1 no están conectados. Igual con los demás, todos estos están conectados así verticalmente, pero de manera horizontal no están conectados. Igual estos están conectados acá verticalmente y estos también están conectados verticalmente, pero estos de acá no están conectados con estos de acá. ¿Bien? Aquí todos estos están conectados horizontalmente y todos estos están conectados horizontalmente. Y eso nos va a servir para simplificar el montaje. Cuando uno va a unir un elemento del circuito con otro, pues resulta supremamente práctico. No tenemos que usar alambres o tenemos que hacer soldaduras en esta placa de pruebas o protoboard. Muy bien. Ahora entonces vamos a colocar una resistencia. Entonces vamos a agregarle aquí una resistencia. Aquí está la resistencia. Esa resistencia la puedo rotar. Aquí tengo una herramienta para rotarla. ¿Sí? También lo podemos hacer con la letra R. Allí pueden explorar ustedes las herramientas. Bien, y esta resistencia yo la puedo colocar aquí en el protoboard cuando vaya a conectar el circuito. Bien, le voy a poner un nombre a esa resistencia, lo voy a llamar R1. Y acá, aquí aparece, en esta parte está el valor. En este caso aparece una de un K.
Voy a poner una de 15K. ¿Sí? Voy a colocar una de 15K. Y fíjense que la resistencia cambió de color. Voy a devolverme a la de un K. Un K. Fíjense los colores que tenemos acá. Voy a rotarla. Ok, me regreso. Voy a rotarla. Fíjense que cuando doy clic afuera desaparecen los valores, ese cuadro de diálogo allí. Entonces aquí le hago clic y aparece nuevamente el cuadro de diálogo. Entonces en este caso una resistencia de un K. K significa kilo, es decir, 10 a la 3 ohmios, es decir, 1000 ohmios. Y aquí voy a escribir 15. Fíjense que cuando escribo 15 kilo ohmios, 15K, los colores cambian. ¿Bien? Esa manera como cambian los colores, pues corresponde a un código de colores en los cuales se han puesto de acuerdo los fabricantes y de resistencias en general, pues las personas dedicadas a la electrónica, a la electricidad, a la ciencia, a la ingeniería, pues han acordado un código de colores para las resistencias. Entonces, esta resistencia tiene un código de colores, con lo cual se puede acercar bastante al valor de la resistencia eléctrica que tenga este elemento. Entonces, ¿de qué se trata ese código de colores? Entonces, aquí voy a ilustrar el código de colores. Aquí está. Usualmente uno lo encuentra en internet o encuentra en aplicaciones ahora en los celulares, en los smartphones, encuentran aplicaciones donde simplemente aparece el código de colores. Aquí está el código de colores, entonces cada color se le asocia un número y usando estos colores entonces uno puede determinar de qué resistencia se trata. Bien, entonces volvamos a la resistencia que nosotros tenemos en este caso. En este caso, el Tinkercad nos da una resistencia donde aparecen los colores. Fíjense que acá aparece una cuarta banda, tiene 4 bandas y aparece una cuarta banda. Esa cuarta banda está más separada. Uno debe fijarse bien, ya con la experiencia uno se da cuenta que está un poco más separada y esa banda corresponde a la banda de tolerancia. ¿Sí? El intervalo, realmente aquí se obtiene el valor de la resistencia realmente en un intervalo de valores, es decir, esta resistencia va entre 95 y 105 ohmios, por ejemplo, le da un intervalo. Bien, a eso se refiere esa tolerancia. Y pues entonces, en este caso, el primer número, el primer color que aparece acá es el café. Entonces aquí nos fijamos en el color café, brown, es el número 1. Entonces el valor de la resistencia, entonces empieza con el valor número 1. Aquí lo voy a tomar y me equivoqué acá, déjenme un segundo. Ok, voy a copiarlo. Ahora sí lo copié, me había equivocado de comando y es el número 1. Entonces el brown, el café, corresponde al número 1. El siguiente color que vemos acá es el verde. Entonces aquí green corresponde al número 5. Entonces voy acá, voy a copiar el número 5 y allí está el número 5. 15 en este momento hemos completado. Y la tercera banda corresponde al multiplicador. Entonces acá colocamos que le indica la potencia a la cual debo elevar el 10. Entonces sería 10 a la y aparece la banda naranja, el orange, que sería la banda, el color correspondiente al sería 3. Entonces acá lo voy a copiar. Bien, y aparece acá. Entonces fíjense que las dos primeras bandas corresponden en sí al número, el valor de la resistencia, y el tercero corresponde al exponente que va a tener el 10. ¿Ok? Lo llaman el multiplicador. Aquí está, y eso sería entonces 15 por 10 a la 3 ohmios. 15 por 10 a la 3 ohmios. Entonces vamos aquí, vamos a escribirlo en una ecuación para ver de qué se trata. Ese 15, el resultado que nos dio fue 15 por 10 a la 3, 15 por 10 a la 3 ohmios. Aquí vamos a colocar el símbolo de ohmios, omega mayúscula, ohmios. Este es el símbolo de ohmios. Este es el valor de esa resistencia. Que es lo mismo, fíjense que este que aparece acá, 10 a la 3, eso usualmente, ese 10 a la 3 que corresponde a 1000, eso sería realmente 15.000 ohmios. ¿Sí? Este 10 a la 3 lo llaman el K. Entonces uno tiene kilo ohmio, el kilo. Entonces uno cambia el 10 a la 3 por K y eso significa kilo ohmio. Entonces fíjense que aparece 15 kilo ohmios usando el código de colores. Eso es lo que hemos hecho acá. Efectivamente, fíjense que aquí aparece 15 kilo ohmios, aquí están las unidades de esta resistencia. Bien, entonces de esa manera ahí está presentado el código de colores.
Ahora vamos a hacer el ejercicio recíproco. Entonces vamos a construir aquí una resistencia, vamos a colocarle colores. Entonces, por ejemplo, tomemos el rojo. El rojo sería el número 2. Bueno, voy a armar una. Simplemente voy a colocar aquí valores y ahorita miramos qué código de colores nos genera. Entonces voy a colocar aquí el 2. Voy a colocar otro color, otro número, por ejemplo el 5. Ahí está. El siguiente sería el multiplicador. Ahí estoy. Y ya le vamos a colocar el exponente. Entonces el exponente, vamos a colocar el exponente 2, por ejemplo. El exponente 2. Entonces esta sería una resistencia, ¿sí? Esto sería una resistencia. Entonces vamos a escribir acá de qué se trata la resistencia, 25 por 10 a la 2. Entonces sería la resistencia que tendríamos, aquí la voy a escribir, ya les digo cómo quedaría esto, 25 por 10 a la 2, ¿sí? Volvamos para recordar si ese es el número, sí, miren, 25 por 10 a la 2. 25 por 10 a la 2 entonces sería lo mismo, esto sería 100 y por 25 me daría 2500. ¿Sí? 2500. Esto también lo podríamos escribir así, como en notación científica, 2.5, ¿sí? 2.5 déjenme aquí volver a los símbolos, por 10 a la 3. Es lo mismo, ahí está escrito en notación científica. Entonces déjenme colocarlo acá, 2.3 por 10, 2.5 por 10 a la 3 ohmios. Y nuevamente, pues aquí curiosamente nos dio lo mismo, 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000 y lo podemos sustituir por K. Entonces, lo que tenemos acá sería, este 10 a la 3 lo podemos cambiar por K, de kilo ohmio. Entonces, esos colores que tenemos allí corresponden a una resistencia de 2.5 kilo ohmios. Aparece esa resistencia. Entonces, los colores de esa resistencia, ¿cuáles serían? Entonces, miren, este 2 es rojo. Entonces, la primera banda que nos quedaría en esa resistencia sería el rojo. Después viene el 5 es verde. Entonces, el segundo color correspondería, aquí, un segundo, ahora sí lo copio bien. No me dejó copiarlo bien. Otra vez, ahora sí lo logré. El verde. Y el último color corresponde al número 2. Este número 2 nuevamente el rojo. Ya lo habíamos colocado acá. Nuevamente el rojo. Entonces la resistencia que vamos a tener es una resistencia rojo, verde, rojo. Rojo, verde, rojo. Entonces ahora vamos al Tinkercad y vamos a agregar una resistencia. Pero entonces ahora le vamos a colocar 2.K y vamos a ver si nos reporta los mismos colores. ¿Sí? 2.5K. Voy a rotarla. Ahí la roté. Ok. Y fíjense que aparece rojo, verde, rojo, como nosotros habíamos indicado acá. Entonces nos damos cuenta pues, que el código de colores funciona muy bien en esta simulación. Y pues cuando ustedes estén haciendo sus montajes en el laboratorio con su protobar y resistencias, pues se van a dar cuenta que son idénticas a lo que tenemos acá en el Tinkercad. Muy bien, ok. Entonces ya sabemos cuáles son los valores de las resistencias. Ahora, ¿cómo hacemos para medir resistencias? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para medir resistencia? Fíjense que aquí aparecen más elementos. Dentro de los elementos que aparecen acá es el multímetro. Bien, entonces voy a usar el multímetro. Ese multímetro me va a servir, que finalmente es como el principal objetivo acá en esta práctica de hoy, que es medir, aprender a medir corriente, voltaje, resistencia eléctrica. Entonces vamos a usar este multímetro. Entonces voy a tomar este multímetro, aquí lo tengo. Entonces esto está representando un multímetro. Entonces voy a llamarlo simplemente multímetro, porque pues se llama así, multímetro. Ok. Y en este caso está en el modo de medición de voltaje. Voy a ponerlo en el modo de medición de resistencia. Allí los aparatos pues cambian según la tecnología del aparato, tienen diferentes presentaciones, etcétera, pero uno debe fijarse en qué modo está, porque los multímetros tienen opciones para medir diferentes cantidades. En este caso, este es un multímetro que mide resistencia, voltaje y corriente eléctrica. La A corresponde al número de amperios,
que sería el corriente eléctrica. El V corresponde al número de voltios, que es voltaje, y la R corresponde a resistencia eléctrica, que nos da el número de, nos da la cantidad de ohmios. Bien, entonces este es el aparato de medición. Entonces ahora vamos a medir, ya está en modo resistencia, modo de medición de resistencia. Entonces vamos a colocar esta resistencia. La vamos a colocar aquí, aquí la he conectado. Y fíjense, ya sabemos, nosotros sabemos que esa resistencia vale 15K, o sea, 15.000 ohmios o 15K. Entonces vamos a conectarlo, supongamos que, o sea, está en el laboratorio y va a medir esta resistencia. Supongamos que uno no sabe o quiere verificar, no necesariamente que uno no sepa, sino que uno quiere verificar los datos. Fíjense lo que hice, ¿no? Voy a devolverme, ahí me devolví, hago clic acá y ahora hago clic acá y me quedo esa línea. Es conveniente en el laboratorio que cuando está en el laboratorio ya tiene cables de colores, tú estás representando un cable, entonces si no hay cables de color, entonces es conveniente usar para la parte, para los voltajes mayores, usar el rojo, y para los voltajes menores usar el negro. Esa es la convención, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, pues no va a afectar que el color del cable, del alambre, pero sí a nivel de seguridad y de entender lo que está sucediendo en el circuito, es muy importante seguir la convención. Entonces, en este caso, conecto el rojo y ahora voy a conectar aquí otro cable que va a ser el negro, ¿sí? En la misma convención que tengo acá. Muy bien, ya lo he conectado y lo tengo en modo de resistencia. Ahora voy acá en esta parte y digo, voy a iniciar la simulación, y cuando inicie la simulación entonces me va a decir qué valor marca la resistencia. Ok, ahí está. Entonces marca 15 kilo ohmios, ya lo sabíamos, pero hemos hecho la medición. Bien, ahí hemos hecho la medición. Bien, ok, vamos entonces a hacer otra medición más de resistencia. Entonces ya sabemos cómo medir resistencia, es muy sencillo. Entonces voy a colocar esta otra resistencia, voy a llevarla para acá y permítanme girarla. Ok, y la voy a conectar acá. Cuando hago esto, fíjense que, ahí no, aquí, y ahora sí, esta resistencia estaría conectada a esta, están conectadas, ¿sí? Entonces ahora vamos a usar este multímetro para medir la resistencia, para medir la resistencia de extremo a extremo. Aquí lo que hago es sostener, hice clic sostenido y mientras lo sostengo puedo mover el cable. Entonces voy a llevarlo hasta este extremo, ¿ok? Y entonces lo que va a hacer en este momento el aparato es medir la resistencia que da el elemento es formado por esta resistencia, este es un alambre que conecta y conectado a esta otra resistencia. Entonces va a medir la resistencia entre los extremos de estas dos. Entonces vamos a decirle iniciemos simulación y vamos a ver cuánto marca. Nos marca 17.5 kilo ohmios, 17.5 kilo ohmios. Ahora, si quiero medir, voy a detener la simulación y ahora cada vez que voy a hacer una modificación tengo que detener la simulación. Ahora voy a medir acá, voy a llevarme esto, o sea, clic sostenido, me llevo a este extremo, ahí está, ¿ok? Y ahora entonces voy a medir colocándolo en los dos extremos de esa resistencia, entonces digo iniciar simulación y fíjese que marca 2.5 kilo ohmios, entonces mido esa resistencia nada más, ¿bien? Entonces ya sabemos medir resistencia eléctrica, ya sabemos medir resistencia eléctrica, ya sabemos usar el código de colores, muy bien. Ok, aquí vamos a decirle detener simulación y ahora entonces vamos con la siguiente parte para medir corriente, para medir voltaje. Entonces para medir corriente y voltaje pues tenemos que montar un circuito con fuente de voltaje o fuente de corriente. En este caso vamos a montar un circuito con una fuente de voltaje o pila, eso también se le dice una pila. Bien, ok, este es el circuito. Entonces, este es el circuito. Entonces uno va a encontrarse en los libros, va a encontrarse cuando esté trabajando planos que indican cómo están conectados los circuitos, cómo son los circuitos. Entonces hay unos símbolos que indican los elementos del circuito. Entonces, este símbolo está indicando, este de acá está indicando una resistencia eléctrica. Este es otro símbolo, está indicando una fuente de voltaje. Y este símbolo lo voy a usar para indicar que voy a medir con un amperímetro, o sea, un instrumento que mide corriente. O sea, este ya es multímetro en modo medición de corriente. Y este de acá me va a indicar un aparato que mide voltaje.
que sería el multímetro colocado en modo de medición de voltaje. Bien, y acá he colocado un circuito digamos, sencillo, de los que con los que uno comienza a aprender usualmente. Este es un circuito, y aquí tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos las resistencias. Cada una de estas líneas está indicando que están conectados elementos a través de un alambre, ¿sí? Entonces este extremo está conectado con estos extremos están conectados con estas dos, etcétera. Entonces este es el circuito que nosotros vamos a montar, y después de que lo montemos, primero vamos a aprender a montarlo. Después de que aprendamos a montarlo, entonces vamos a hacer las mediciones de corriente y voltaje, que es el objetivo final de esta práctica de laboratorio en esta ocasión. Muy bien, entonces acá tenemos, fíjense, aquí aparecen 3 resistencias. Aquí tengo 2 resistencias, entonces necesito una tercera. Entonces voy a borrar estas líneas, le hago clic y suprimo, hago clic y suprimo, ahorita no las necesito. Y voy a agregar una tercera resistencia, simplemente voy a agregar una tercera resistencia. Entonces fíjense acá, aquí tenemos una barra, me desplazo y hasta que encuentro el elemento. Entonces voy a agregar otra resistencia, y esa resistencia pues le voy a dar otro valor. Entonces vamos a darle, por ejemplo, un valor de 100 ohmios. 100 ohmios. Aquí hago un ensayo y esto es ohmios, 100 ohmios, ¿ok? Fíjense cómo cambia el color, café, negro, café. Bien, ok, y voy a armar el circuito que tengo planteado, el circuito que tengo allá en la imagen de Paint. Voy a armar el circuito. Ya tengo las 3 resistencias, bien, y me falta una fuente de voltaje. La fuente de voltaje que voy a usar una batería de 9 voltios. Entonces aquí hay otra batería de 1.5 voltios, voy a usar esta de 9 voltios. Entonces la voy a arrastrar, aquí está la batería de 9 voltios. Bien, y le ponemos un nombre, digamos, llamémosla batería, simplemente. Batería o pila, si quieren. Batería o pila, simplemente. Aquí está la batería. Ok. Bien, esa batería pues, la podemos ubicar donde queramos. Entonces aquí la voy a rotar un poco. Voy a dejarla acá. Ok, ya está. Su extremo más, su extremo menos. En las baterías uno se fija cuál es el positivo, es el negativo. Fíjense que aquí en este simulador es muy bueno. Aquí en esta parte, fíjense que la parte negativa, mire, tiene esta forma, y la parte positiva tiene esta forma. Para que se fijen bien, cuando estén allá con su pila, con su batería y con el protobar en su laboratorio, donde tengan la oportunidad de hacer los circuitos, pues se van a dar cuenta que esto está muy cercano a la realidad del laboratorio. Esto es un simulador muy bueno. Ok, muy bien. Entonces, comencemos a hacer el montaje del laboratorio. Entonces, comencemos con una de las resistencias. Pues voy a decir, bueno, la resistencia 1. Bueno, aquí tengo 1, 2 y 3. Voy a ponerle esos mismos nombres. Entonces, esta se va a llamar 1. Esta la vamos a llamar R2. Para que me quede igual que en el dibujo, ¿no? La voy a llamar R2, y resulta muy práctico hacer eso a la hora de hacer los cálculos y el análisis, ¿no? Y esta llamémosla R3. Ya, los mismos nombres del circuito. Entonces comencemos con R1. Esta es R1, y entonces la voy a conectar. Voy a voltearla así. Por ejemplo, esta es una conexión incorrecta. ¿Por qué? Porque es como si estuviera uniendo este extremo con este otro extremo. Como si tuviera un cable que una de este terminal a este terminal. Bien, entonces no la debo colocar así, porque eso sería un corto. Sí, eso sería un corto. De pronto así sí, de esta manera sí se podría hacer. Sin embargo, pues la voy a conectar pues de la siguiente manera. Déjenme rotarla. Ahí está. Entonces ya esta conexión me queda, esta terminal independiente de esta. Bien, ya queda esta terminal independiente de esa. Ok, muy bien. Entonces esta resistencia es la 1, es decir que está haciendo las veces de esta resistencia que tengo acá. Esta es R1. Después vienen conectadas a esta terminal, vienen conectadas las dos terminales de las otras dos resistencias. Bien, ¿cómo hacemos eso? Fíjense en esta línea está indicando que estoy conectado a las otras dos resistencias. Bien, ok, entonces aquí debo unir estos terminales. Voy a rotar esta para que me quede con el mismo nombre el terminal. Entonces aquí terminal 1, terminal 1. ¿Sí? Fíjense que la banda queda en el terminal 2, la banda de tolerancia.
Entonces fíjense, este terminal y este terminal deben quedar conectados a este terminal. Entonces si nos fijamos en esto, en esta línea, toda esta línea está conectada. Entonces quiero que este terminal me quede conectado a esta línea y este otro terminal también me quede conectado a esta línea. Entonces la voy a rotar. Ahí ya la roté y ahora la voy a colocar acá. De tal manera que allí me queda conectado aquí estos dos terminales. Ahora voy con este, voy a rotarlo. Esta vez voy a hacer con el teclado con la R. R me rota, ahí me pasé. Otra vez hasta que llegue, ok, ahí está, R. Y conecto acá. Bien, ok. Entonces ya tenemos conectados allí las dos resistencias. Entonces, ¿qué parte del circuito he hecho? He conectado este extremo a estos dos. Es decir, que llevo hasta el momento esta parte del circuito. He hecho esta conexión. Bien, ahora estas dos resistencias, fíjense que están conectadas entre sí. Aquí implícitamente lo hizo, fíjense que están conectadas entre sí. Acá están conectadas, miren. Los dos terminales están conectados. Bien, entonces ya hicimos toda esta parte del circuito, ya la hemos hecho. Todo esto ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hace falta? Falta conectar la pila, el extremo positivo de la pila, a este terminal y el extremo negativo a estos dos terminales. Bien, entonces voy con el extremo positivo. Entonces voy a conectar este extremo positivo, lo voy a conectar aquí a este extremo positivo. Voy a colocarlo acá. Ok, ahí quedó. Y le voy a colocar el color rojo, que indica que es el positivo. Toda esta línea está conectada. Fíjense. Es como haberlo colocado aquí mismo. Entonces lo coloqué allí, toda esta línea está conectada. Ahora el otro extremo, la otra parte de la pila, voy a mover la pila. Dice acá. ¿Sí? Ahí está, ahí sigue conectada. Voy a ponerla un poco abajo. ¿Sí? Un poco abajo, ya se van a dar cuenta por qué quiero hacer eso. Entonces, ahora conecto el extremo, ya lo saqué. Ahora conecto este otro extremo, el extremo negativo, lo voy a conectar, ahí sostengo, hago clic y sostengo. Y lo conecto acá a esta parte, fíjense, a toda esta parte. Todos esos están conectados. Lo puedo colocar acá, acá, acá o acá mismo. Y esto me está indicando que conecto el extremo negativo. Voy a ponerlo en color negro. Ahí lo voy a colocar en color negro, ¿sí? Y fíjense que puedo poner la pila y ponerlo donde me parezca más cómodo, ¿sí? De pronto rotarla. Ok, bueno, ahí queda un poco rara la conexión. Ok, ahí uno se da cuenta donde queda conectado. Entonces, fíjense, esta es la fuente de voltaje, este es el positivo, el negativo, y ya hemos logrado nosotros, entonces realizar la conexión de este circuito. Hemos realizado, digamos, este circuito completo. Allí está. Dice uno, pero fíjense que aquí estas resistencias están verticales y horizontales. Sí, no importa, yo puedo rotar este, entonces lo voy a rotar. Mírenlo. Y así rotado dice uno, ahora sí se parece más. Sí, es el mismo. Ahí lo que más importa, lo que realmente interesa aquí, es la conexión de cómo queden conectados. ¿Sí? Cómo queden conectados. Entonces aquí tengo la fuente, aquí está la pila, la resistencia R1, que es esta R1, las R2 y R3, aquí está R2 y R3, y las otras dos terminales unidas al negativo de la fuente, que sería este de acá. Bien, ya quedó conectado. Esto ya quedó conectado. Bien. Ok, entonces ya sabemos cómo realizar un montaje de un circuito, ya sabemos cómo hacer ese montaje. Ahora, el paso siguiente, vamos a medir voltaje. ¿Cómo medimos voltaje? Entonces, la manera como se mide voltaje, entonces voy a mostrar aquí en este esquema, la manera como se mide voltaje es hacer algo que se llama una conexión en paralelo. ¿Qué es una conexión en paralelo? Es súper sencillo. Es súper sencillo y es como lo más natural de pensar. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir el voltaje en la resistencia R1. Entonces simplemente conecto este extremo, fíjense, o sea, terminal a terminal y este otro extremo. ¿Ya? Y de esa manera mido el voltaje. ¿Por qué uno mide el voltaje así? Entonces, el instrumento tiene una construcción interna y la corriente eléctrica, voy a pintar la corriente eléctrica en morado, pueden pensar la corriente eléctrica como si se tratara de un fluido, ¿sí? Como si se tratara de agua a través de una tubería. En la realidad física es un flujo de electrones, que se puede entender como un flujo idéntico al flujo de agua, por ejemplo, a través de las tuberías. Entonces, a través de este va corriente, de este alambre va corriente, de esta conexión va corriente,
y parte, aquí sería una división, entonces parte de la corriente sigue por acá y parte de la corriente sigue por acá. ¿Ok? Hay conservación de masa y carga eléctrica, esas leyes de Kirchhoff, eso se ve, lo vamos a ver en otro laboratorio, en este laboratorio solamente vamos a hacer mediciones. Entonces parte de la corriente se va por este instrumento y esa corriente que atraviesa el instrumento es la que, bueno, ya el aparato por su construcción eléctrica, electrónica, entonces con esa corriente que está allí es la manera como mide el voltaje. Ahora, lo que se quiere es que para afectar menos el circuito, la idea es que cuando uno mida el circuito no se vea afectado. Sin embargo, cuando uno conecta, definitivamente el circuito cambia porque uno le está colocando otro elemento. Ahora, la idea es que ese elemento que se coloque allí afecte lo menos posible al circuito. Entonces, ¿cómo se afecta menos el circuito acá? Se coloca un instrumento que tenga aquí una resistencia muy grande. Si la resistencia que tiene el circuito es muy grande, quiere decir que va a circular a través de él una corriente muy pequeña. Aquí la pongo delgada para indicar que la corriente es pequeña. Muy pequeña de tal manera que el circuito prácticamente siga siendo el mismo. Prácticamente es como tomar una muestra de corriente muy pequeña de tal manera que prácticamente sigue siendo el mismo circuito. Y entonces de esa manera la conexión en paralelo le sirve al aparato para medir. Entonces con esto mide el voltaje. Con esta poquita corriente que es muy poquita, aquí trae unos circuitos amplificadores y de esa manera establece cuál es el voltaje entre estos dos terminales. Es la manera como funciona el voltímetro. Entonces el voltímetro se conecta en paralelo. Terminales, las dos terminales con las dos terminales del elemento. Entonces vamos a hacerlo en el Tinkercad. Vamos a hacerlo en el Tinkercad. Aquí volvemos. Vamos a hacer la medición de voltaje. Y entonces pasamos este instrumento a el multímetro al modo de voltaje. Entonces cuando voy al modo de voltaje, entonces vamos a ver, voy a colocar este extremo positivo, lo voy a colocar aquí en este extremo, en este terminal de la resistencia, lo voy a colocar en rojo, ahí está, y este otro lo voy a conectar a este extremo, ok, y lo voy a colocar en negro, ahí está. Bien, entonces ya quedó conectado, entonces está en modo de voltaje y vamos a medir el voltaje en esa resistencia, les digo, iniciar simulación. 8.94 voltios, 8.9, prácticamente todo el voltaje se quedó allí. Bien, ahí volvamos a hacer, ahora midamos el voltaje en la pila, miren. Ahí no era lo que quería hacer, voy a hacer clic sostenido y lo voy a llevar hasta el más de la fuente, de la pila, o sea, la fuente. Y aquí clic sostenido, oh, no era lo que quería. Ahí lo llevo, ok. Y ahora entonces, bueno, ya quedó conectado. Ahora voy a medir el voltaje en la fuente. Entonces le digo iniciar simulación y marca los 9 voltios, que es lo que esperábamos. Bien, ok. Entonces ya medimos el voltaje en la pila, ahora medimos el voltaje en esta resistencia que es 8.94, casi todo el voltaje está allí. Ahora vamos a medir el voltaje en las otras, en los otros elementos. Entonces, por ejemplo, falta de tener simulación. Ahora vamos a medir, por ejemplo, en esta resistencia. Ahí lo voy a medir. Ok, ahí está. Y vamos a medir, iniciar simulación. Y nos marca 57.3 milivoltios. El mili significa 10 a la menos 3. Entonces 57.3 milivoltios, 57.3 por 10 a la menos 3 voltios. Muy bien, hemos medido el voltaje allí. Y ahora midamos el voltaje de tener simulación. Ahora midamos, ahí selecciono el alambre y hago clic sostenido y transporto. Aquí selecciono el alambre, clic sostenido y transporto. Ahora voy a medir el voltaje en la otra. Vamos a ver qué nos da el voltaje. Entonces aquí iniciar simulación y ya nos da lo mismo, 57.3 milivoltios. Entonces ya hemos medido el voltaje en las tres resistencias, hemos medido el voltaje en la fuente, es decir, en la pila. Muy bien, ok, detener simulación. Y ahora entonces la siguiente parte de este laboratorio, ya para terminar este laboratorio de hoy, entonces vamos a hacer medición de corriente. Entonces, ¿cómo se mide corriente? Entonces, para medir corriente,
digamos, la manera como está construido el instrumento para medir corriente, se requiere que la corriente atraviese completamente, que atraviese toda la corriente el instrumento, ¿sí? Es lo que se requiere, que la corriente que se va a medir atraviese el instrumento. De esa manera es como la construcción del instrumento está hecha para que la corriente atraviese completamente el instrumento para poder dar un valor de corriente. Bien, eso eso tiene una construcción interna, depende de cómo esté hecho, puede ser tal vez a través de un mecanismo magnético, etcétera. Pero lo importante acá, lo relevante en este momento, es que la corriente debe atravesar completamente el instrumento para poderla medir. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero medir la corriente que va a través de este alambre y que después pasa a través de la resistencia, esa es la corriente que va a través de la resistencia R1. Entonces yo quiero saber cuál es la corriente que atraviesa la resistencia R1. Entonces lo que no debo hacer es lo siguiente. Esto sería una conexión paralela. Esta es la que no debo hacer, insisto. Esto es lo que no debo hacer. Usualmente cuando se hace esto en un laboratorio, el fusible del equipo se daña. O eventualmente el equipo se daña cuando hago esto. Así no se mide corriente. ¿Por qué no se mide corriente así? Entonces les decía, para que el instrumento mida, mida la corriente, tiene que pasar toda la corriente a través de él. Entonces, como les decía, el instrumento tiene que afectar muy poco la medida. Entonces, en este caso se requiere que toda la corriente pase a través de él. Entonces les voy a mostrar. Así no se conecta. Les voy a mostrar cómo sí se conecta. Bien, entonces recuerden, quiero medir la corriente que va a través de esta resistencia. Entonces lo que debo hacer aquí es abrir el circuito. ¿Ok? Y hacer lo siguiente, hacer la conexión. Aquí le voy a colocar el alambre. La corriente va por acá. La mando al instrumento. Entonces la corriente entra completamente al instrumento. Y después sale del instrumento y regresa al circuito. ¿Ok? Es decir, que la corriente total que va por ese alambre, esa corriente va a ir a través del alambre y va a entrar completamente al instrumento y después va a salir del instrumento y va a regresar al circuito. Es el recorrido que va a tener la corriente. Ahora, nuevamente, cuando medimos, la idea de colocar un aparato de medida es que cuando midamos, pues no afecte el circuito o lo afecte lo menos posible. Entonces, si yo pongo un instrumento así como este, pues resulta que este circuito tiene resistencia interna y como tiene resistencia, pues va a cambiar el voltaje de los demás elementos y en general va a cambiar la corriente y va a cambiar todo en el circuito. Entonces, lo ideal sería es que si yo conecto este instrumento y su resistencia es cero, entonces si la resistencia de ese aparato es cero, pues no afecta para nada. Es como si fuese un alambre. Los alambres, la resistencia ideal de los alambres es que sea resistencia cero. Entonces, usualmente no son muy largos, pues prácticamente cero comparada con las otras resistencias de estos elementos. Entonces, la idea es que esta resistencia sea prácticamente cero. Ahora, esa resistencia no es cero, es muy pequeña, eso sí, pero no es cero. ¿Ok? Y de esta manera es como se debe conectar para medir. ¿Qué pasaría si no conecto de esa manera, sino lo conecto de manera que vaya en paralelo? ¿Sí? Que vaya en paralelo. Es decir, así. ¿Qué pasa si lo conecto de esta manera? ¿Qué sucedería? Entonces, si lo conecto de esta manera, recuerden que esta resistencia es muy pequeña. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que la corriente eléctrica aquí llega a un punto y se bifurca. Esa corriente eléctrica llega acá a este punto y parte de la corriente va a ir por acá y parte de la corriente va a ir por acá. Pero como esta resistencia es muy pequeña, prácticamente toda la corriente se va a ir por acá. Bien, de tal manera que va a irse una corriente que aquí va a ir una corriente más pequeña. Esto es como si prácticamente el circuito se vuelve así, como si prácticamente esto no estuviera. Se vuelve así. Entonces se vuelve un circuito que le cambia completamente y aquí pueden aparecer valores de corriente muy grandes que pueden generar que el instrumento se dañe. Y además, pues cambia el circuito, porque este circuito no es igual a este. ¿Sí? No es igual a ese. Entonces, cuando yo hago esto, es como si prácticamente estuviese quitando esta resistencia.
y es otro circuito. Por eso la conexión no se hace así. La conexión se hace abriendo el circuito. Entonces yo tengo que aquí separar esta conexión, conectar acá y posteriormente aquí el cable negro y el otro cable acá y regresa la corriente al circuito. Así debe ser la conexión. Esa es una conexión que se llama en serie. Entonces el amperímetro se conecta en serie. Entonces vamos al Tinkercad y allí vamos a hacer medición de corriente. Muy bien, entonces vamos a borrar estos cables por ahora y ahora entonces vamos a colocar el multímetro en modo de medición de corriente. Ahí dice amperaje, es medición de corriente. Entonces vamos a medir corriente. Ok, vamos a medir corriente. Entonces, por ejemplo, queremos medir la corriente que va a través de esta resistencia, esta que tengo acá. La corriente que va a través de esa resistencia, la quiero medir. ¿Ok? Entonces recuerden que para medir a través de ella, entonces la corriente que va a través de ella, tengo que hacer una separación. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta, voy a hacerlo, perdón, ahí me quedó así, ok. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a tomar esta resistencia y la voy a rotar un poco. Ok, ahí está. Ahí la tengo conectada. Bien. Ok. Entonces, ahora entonces, la corriente que va a ir a través de... Fíjense que esto tiene que quedarse conectado a este, ¿no? Hay que recordar que este tiene que ir conectado acá, ¿no? Lo he conectado de esa manera, pero estos dos tienen que estar en contacto, ¿no? A través de un alambre. Entonces, fíjense, la corriente iría por acá, pasaría acá y parte se iría acá, pero esto está desconectado. Entonces, ahora, de este extremo, de este terminal, voy a conectar este terminal. Y bueno, lo voy a poner en rojo. Ok, ya quedó allí este medidor de corriente. Vamos a ver si también lo puedo rotar. Ahí lo roté un poco. Ese es el medidor de corriente. Entonces entra por acá la corriente y ahora sale del instrumento y va a dar aquí a esta parte. ¿Ok? Es como si este fuese un alambre que hiciera la unión, hiciera las veces de este. Como si este fuese un alambre. Entonces, fíjense que la corriente que va por esta resistencia va a entrar al instrumento y después va a salir y va a retornar al circuito. Bien, y entonces, pues bien, entonces hagamos la medición. Ahí ya está para medir corriente y le voy a decir iniciar la simulación. Ok, nos marcó en este caso 573 microamperios. Ese mu que ven acá, ese mu micro, significa 10 a la menos 6 amperios. Es una corriente pequeña, 573 microamperios. Y he medido de esa manera la corriente a través de la resistencia R3. Bien, ahora vamos a medir a través de la resistencia esta es R3, ahora vamos a medir a través de la resistencia R2. Entonces lo mismo aquí, para medir a través de la resistencia R2, voy a rotar esto, permítanme rotarlo. Ok, ahí lo que hice fue desconectar. Ahí lo que hice fue conectar, abrir el circuito. Y ahora entonces voy a medir la corriente. Entonces mido acá, bien, lo voy a colocar en rojo, ok. Y entonces la corriente que va atrás de esa resistencia entra al instrumento. Entonces viene la corriente aquí por la resistencia, se va por el alambre, entra al instrumento y ahora que salga el instrumento y retorne al circuito en el lugar adecuado. ¿Sí? Entonces este terminal va a ir conectado acá. Bien, lo vamos a poner en negro. De tal manera que esto funciona como si fuese un alambre, una conexión, ¿sí? Como si fuese allí una conexión, ¿ok? Ahí está. Y el circuito no se ha afectado. Bien, ahora entonces iniciamos la simulación para saber cuánto mide esa corriente. ¿Ok? Y nos da una corriente de 22.9 microamperios. Recuerden que micro significa 10 a la menos 6. Bien, ok. Bien, ahora entonces vamos a medir, voy a detener la simulación y ahora entonces vamos a medir la corriente. Permítanme, voy a suprimir estos cables, voy a quitarlos. Ahora vamos a medir la corriente que va a través de esta resistencia. La corriente que va a través de esa resistencia. Entonces nuevamente debo esta resistencia, perdón acá que ahí ya la seleccioné, voy a rotarla.
Voy a rotarla, ok, así. Y entonces ella está conectada acá. ¿Sí? Recuerden que este terminal está conectado a este. Ahí la he conectado, voy a ponerla acá. Bien. Y ahora entonces, nuevamente, la corriente que va por esta resistencia entra al medidor, al amperímetro. Voy a colocarlo ahí en rojo. Y después sale, retorna al circuito en el lugar adecuado, aquí donde estaba conectada la otra terminal, como si fuese un alambre, como si fuese otro alambre que está uniendo. Entonces aquí voy a colocar en negro ese cable. Bien, y está en modo de medición de corriente, ahora midamos la corriente, entonces aquí dice iniciar simulación. Y el valor que nos ha dado es 596 microamperios. Entonces, volvamos al circuito original, permítame regresarme. Así estaba el circuito. Entonces, vamos a bueno, este me quedó. No recuerdo si había yo vuelto a colocar esta resistencia aquí o no. No lo recuerdo. ¿Será que déjenme regresar? No recuerdo. Entonces voy a verificar la medida. Voy a verificar la medida porque no recuerdo si esta resistencia la había devuelto a su lugar. Entonces, para verificar, fíjense, ahí está, la voy a regresar donde estaba. Ok, porque parece ser, no recuerdo si la coloqué o no, pero sin embargo voy a repetir la medida, voy a repetir la medida. Entonces esta la voy a rotar, ahí la tengo, y voy a repetir la medida de corriente porque en este momento tengo duda, no recuerdo si había dejado esta resistencia allí o no, no importa, entonces volvemos a hacer la medida. Entonces conecto este término acá, este alambre acá, este acá, entonces la corriente que va por acá entra al instrumento, bien, y después del instrumento retorna al circuito. Entonces aquí en el lugar adecuado, negro. Ok, y ahora sí, midamos la corriente, sí, creo que tenía el error. Entonces vamos a decir aquí iniciar simulación. Entonces marcó 596 microamperios. No, sí, sí marcó bien, ¿no? Sí midió bien. 596 microamperios. Sí estaba bien medido, afortunadamente. No, no me había equivocado. Muy bien. Ok. Bueno, ahí valió la pena hacer la repetición para estar seguros. Entonces voy a devolverme al circuito que tenía originalmente. Ahí me devuelvo al circuito original. Ok, y ya hemos medido todo. Bien. Ok, entonces a través de R1, entonces vamos a ver los resultados que tenemos de la medición de corriente. Entonces a través de R1, vamos a llamar la corriente I1. La corriente I1. La corriente I1, la medida que obtuvimos fue de 596 microamperios. 596 microamperios. Bien, ahora vamos con la corriente a través de la resistencia 2. A través de la resistencia 2 nos dio 22.9 microamperios. Y ahora a través de la resistencia 3 nos dio 573 microamperios. Muy bien, y pues estos son los resultados de nuestras mediciones. Bien, entonces aprendimos a hacer montaje de un circuito, aprendimos a medir corriente, bien, usando el Tinkercad. Entonces esta es la práctica de hoy, que consistía en, bueno, montar un circuito, medir resistencia, medir corriente y medir voltaje. Muy bien, pues ya hemos cumplido el objetivo que teníamos de este laboratorio en casa. En este caso hacemos uso de una simulación Tinkercad que es muy parecida a la realidad que tendríamos en un laboratorio, supremamente parecido a la realidad, y logramos montar un circuito, de un circuito con resistencias y fuente. Logramos medir resistencia eléctrica, voltaje y corriente. Entonces aquí tienen las normas, los cuidados que deben tener. Así es como se debe medir corriente y voltaje en un circuito resistivo en la realidad.
Muy bien, espero haber contribuido en su aprendizaje y nos vemos en nuestro próximo laboratorio de física en casa. Hasta la próxima. Hasta luego.